Bien, bienvenidos jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta octava sesión de la unidad didáctica de innovación tecnológica de productos de frutas, hortalizas y azúcares. Por favor, antes de empezar, quisiera que levanten la mano si se escucha adecuadamente mi voz, por favor. Bien, a ver, estoy viendo la participación. Levanten la mano, por favor. Ok, ok, perfecto, jóvenes. ¿Pueden bajar la mano, por favor? Además, les pido que me confirmen de la misma forma si es que se visualizan las diapositivas, por favor. Bien, 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 perfecto, perfecto. Excelente, jóvenes. Bien, ahora sí, pues, vamos entrando ya, como quien dice, al tema, y ya saben ustedes que es prácticamente una tradición de nuestros cursos hacer una retroalimentación de lo que se vio en la sesión anterior, ¿no? Y para ello, pues, cabe resaltar de que la sesión anterior se hizo una coordinación, ¿cierto? Se coordinó que hasta el día de hoy tenían que enviar sus anteproyectos ya terminados, ¿no? Para poder calificarlos, ya que me habían pedido un plazo más para poder terminar con el trabajo. Bueno, les comento dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay grupos que han cumplido bastante bien con el trabajo. Digamos que no de manera perfecta, pero realmente para ser la primera vez que están realizando un anteproyecto, me genera muy buenas expectativas lo que han desarrollado, ¿sí? Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, aparentemente el objetivo del anteproyecto, estoy hablando de los grupos que han enviado su trabajo, aparentemente el objetivo del anteproyecto se ha cumplido, ¿no? ¿Y cuál era ese objetivo? El objetivo principalmente no era que ustedes pues sean unos expertos haciendo estudios de mercado o sean unos expertos de repente haciendo evaluaciones financieras del proyecto o sean unos expertos haciendo diseños de planta o distribuciones, etcétera, ¿no? La idea no era que ustedes exactamente sean expertos en ello, sino que conozcan que en el anteproyecto hay una serie de informaciones que nosotros necesitamos para poder diseñar nuestros proyectos, ¿sí? A partir de ello. ¿Y por qué es importante tener esta información? Porque nos va a permitir tener un ingreso de información a todos los procesos que nosotros realicemos en nuestro proyecto. Y entiéndase procesos no como la parte productiva, sino en general, como todos los procesos que se realizan para llevar a cabo entregables, ¿sí? Tal cual lo vimos eh, en la sesión anterior de la gestión del alcance, ¿no? Entonces, jóvenes, como les decía, el objetivo no era que sean expertos, sino que conozcan que existe esa información y que ustedes la necesitan. Probablemente cuando ustedes ya estén trabajando proyectos, pero no dentro del campo académico, sino dentro de ya las situaciones reales de trabajo, ustedes se van a encontrar con que, bueno, van a tener la necesidad de proponer proyectos, de diseñar proyectos, y estos proyectos obviamente tienen que ser soportados por información clave. Pero en una institución, por lo general, si tú quieres un estudio financiero, te vas pues con un contador, ¿cierto? De la institución. O contratas a uno que te haga la evaluación. Sin embargo, tú tienes que saber que esa información es la que necesitas, ¿sí? De repente no tanto el tema de cómo llegar a ello, porque no es materia de estudio casi de la carrera, pero sí, eh, que esa información te tiene que ser útil y tú tienes que saber disponer de ella en el momento que la necesites, ¿sí? Y obviamente saber a qué tipo de profesionales acudir también. Lo mismo ocurre, jóvenes,
con el estudio de mercado. Pues ustedes no son mercadólogos, no son marqueteros, sin embargo, deben saber que esos datos de oferta, demanda insatisfecha, precios, proyecciones de ventas, esos datos ustedes los deben tener para poder diseñar sus proyectos, ¿no? ¿Cómo llegan a ellos? Pues un bosquejo es lo que hemos hecho, ¿sí? Pero en realidad esto tiene una profundidad de estudios mucho más amplia, que ya cada profesional de esa área conoce muy bien cómo realizar, ¿no? Entonces, si ustedes requieren de una evaluación del mercado, ¿no? De un estudio de mercado, pues tendrán que solicitar esa información que les estoy diciendo, pero a los mercadólogos, a los marqueteros o a la gente que está relacionada con ventas dentro de la organización. Eso es importante, ¿sí? Para ustedes, saber que esa es la información que necesitas es sumamente importante. Sí, y en el caso, pues, el estudio técnico, ¿no? El estudio técnico, ahí sí que ustedes tienen que conocer un poco más porque eso sí es materia de estudio de la carrera, ¿no? Entonces, cómo hacer un HACCP, cómo hacer BPMs, cómo hacer un flujograma, cómo hacer las formulaciones, ¿no? Eso sí. De repente ya en el tema, por ejemplo, de cómo diseñar una planta, ya ustedes tendrían cierto conocimiento, pero van a necesitar siempre pues de un ingeniero civil o un arquitecto que les oriente, ¿no? O un ingeniero especialista pues en diseños de plantas también. Entonces, de esa manera, jóvenes, es que se cumplió el objetivo, creo yo, del anteproyecto, de que ustedes conozcan qué tipo de información es la que necesitan para empezar a trabajar su proyecto, ¿no? Y obviamente el tema del acta de constitución, que ya lo habíamos visto en un inicio, pues también sumamente importante, inclusive no podríamos haber trabajado ese anteproyecto si no hubiéramos tenido la información preliminar que teníamos ya en el acta de constitución, por la sencilla razón de que este acta de constitución nosotros no solamente lo hemos utilizado como un contrato, que es como normalmente se usa en los proyectos, una simulación de contrato, entre comillas, sino lo hemos utilizado como una plantilla para poder saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Que es válido también, ¿no? Es válido y eso nos ha permitido, pues, ahondar en nuestros estudios. Entonces, eso referente, pues, a quienes sí han enviado sus trabajos. Lamentablemente, jóvenes, hay grupos que no han enviado su anteproyecto corregido, ¿sí? Solamente entonces me limitaré a revisar lo que ya me habían enviado y se quedarán con la nota que ya tenían, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, profesor, nos hemos olvidado de enviar, bien, va a haber un tiempo entre... El día de hoy, nuestra clase probablemente se va a prolongar un poquito, vamos a tener que coger horas del otro curso y reprogramar esa clase probablemente para el viernes, que tenemos un poco más de holgura, ¿no? Entonces, va a haber un tiempo ahí en intermedio en el que ustedes van a poder hacer sus envíos y prácticamente hasta el día de hoy deberían estar enviando todos su anteproyecto corregido. Los que no envían, obviamente yo voy a calificar solamente lo que han enviado hasta la sesión anterior, que ya les adelanto que estaba bastante incompleto, ¿sí? Y por otro lado, los que no han enviado hoy día y tampoco han enviado la sesión anterior, jóvenes, esa responsabilidad ya es de cada grupo. Lamentablemente, por más que yo quiera apoyarlos, si ustedes no ponen de su parte, lamentablemente no vamos a poder concretar el trabajo. Entonces, la nota correspondiente a los que no presentaron, ¿no? De ninguna de las dos formas, y tampoco argumentaron alguna justificación de por qué no lo presentaron. No me dijeron, nadie a mí me ha dicho, profesor, tengo problemas de internet, profesor, estoy muy alejado, no puedo conectarme, ¿no? Nadie me ha dicho nada de eso, ¿sí? Nadie. Entonces, lo que corresponde es que la nota sea 0, ¿sí? La nota sea 0. Y obviamente, eso va a poner sobre las cuerdas a los integrantes de ese grupo en el curso, porque lamentablemente estas calificaciones de este primer entregable tienen un peso muy importante en el curso, ¿no? Y todos los trabajos posteriores
dependen de este primer trabajo. Eso es lo que yo les decía desde el inicio. No me vas a poder trabajar la gestión del alcance si es que no tienes tu anteproyecto y tu acta de constitución. No me vas a poder trabajar la gestión del cronograma que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tienes tu gestión de alcance, y para tener tu gestión de alcance necesitas tu anteproyecto y tu acta de constitución. Y así sucesivamente a lo largo de todo el proyecto. Entonces, sí o sí, jóvenes, y esto se lo dije desde un principio, pero lamentablemente no todos han escuchado atentamente, creo yo. El trabajo de innovación tecnológica es un trabajo concatenado. Quiere decir que todo está relacionado, un tema con otro. Y si te atrasas al principio, ya va a ser muy complicado de que te pongas al día, porque eso lo dijimos al inicio, ¿sí? Y tenemos pues que, en todo caso, poner un esfuerzo adicional. Los grupos que no han presentado o que han presentado a medias, pues tendrán que comunicarse conmigo y decirme, profesor, estamos en esta situación. No hemos presentado y no queremos jalar el curso. Ya. Entonces, yo me tomaré el tiempo de establecerles un cronograma para que presenten lo que les falta, incluidos los trabajos que ya estamos dejando. Obviamente no con la misma calificación que los que sí han presentado a tiempo, porque sería incorrecto ponerles la misma calificación, pero al menos que puedan trabajar y tengan al menos una nota que no los ponga tan apretados en su promedio final, ¿ya? Eso es muy importante, jóvenes. Entonces, si ustedes están en esa situación, tienen que escribirme, ¿sí? Escríbanme, porque los interesados principales son ustedes, ¿sí? A veces los docentes tenemos 300, 400, yo he llegado a tener incluso en un momento dado, entre todas las instituciones donde enseñaba, hasta 1000 alumnos. Entonces, pónganse, pónganse en mis zapatos para yo poder identificar cada caso particular, ¿sí? Trato de hacerlo lo mejor posible para poder llegar al alcance, y por eso es que trabajamos en grupo. Pero es importante que ustedes tomen interés, ¿sí? De repente, yo en algún momento, avanzando en el curso, me percataré, oye, estos son los grupos que están pues sin nota, pero de repente cuando ya te digo y te informo, ya es muy tarde. Pero si tú eres consciente de que no has presentado o has presentado de manera incompleta, tienes que hablarme. ¿Cuándo? Hoy mismo, hoy. Hoy mismo me tienes que escribir, ¿sí? Profesor, esta es la situación de mi grupo. Profesor, esto está pasando, pero tienes que escribirme. Tenemos varias plataformas definidas, es muy importante que ustedes se comuniquen, ¿sí? Si ustedes no dicen nada, jóvenes, pues yo no soy psíquico para meterme en la cabecita de cada uno de ustedes y saber qué es lo que está ocurriendo. Lamentablemente es así, ¿no? Nuestro alcance como docentes es limitado, no podemos nosotros saber lo que ustedes están pensando. Y más aún que tenemos esta plataforma que tampoco nos permite estar cerca como para poder tomar un tiempo y conversar aparte, ¿no? Entonces, eh, esa simulación de conversar aparte tenemos que tomarla con de repente algún chat privado en donde ustedes me quieran hacer saber alguna información a través del WhatsApp, ¿no? Y ustedes me puedan decir a través de ese chat qué está ocurriendo con su grupo, por qué no han presentado sus trabajos. Principalmente estoy en ese tema, ¿no? De que los grupos que no han presentado, que me preocupa, porque en realidad no he visto todos los trabajos, salvo que también, por ejemplo, hayan enviado y no me haya llegado. Entonces, esa es otra opción, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, colocan mal mi correo, pese a que está en el sílabo. Pero sí me he encontrado también con ese problema, no en ustedes, sino en sus compañeros de quinto ciclo. A pesar de que ellos tienen mi correo años, han enviado sus trabajos a mi correo, pero mal escrito. Entonces, si a ellos les pasa, ¿por qué no podría haberles pasado a ustedes también? Entonces, jóvenes,
les repito, por favor, comunicar, comunicar. La comunicación es clave en todo momento de crisis. Si no hay comunicación, las organizaciones se derrumban, ¿sí? Por favor, ténganlo claro. Y si alguno de ustedes es de esas personas que piensa de que yo puedo trabajar y puedo ganarme la vida aislado del mundo, sin hablar con nadie, sin decir nada, te comento, joven, que estás equivocado, ¿sí? Pero en algún momento de nuestra vida, todos hemos pensado de esa manera, en algún momento, ¿sí? Pero nosotros somos seres gregarios por naturaleza. Quiere decir que nosotros buscamos compartir en comunidad, ¿sí? No somos autosuficientes, jóvenes. Así que tenemos que saber comunicarnos. Es muy importante la comunicación. Y así como es importante comunicar lo que sentimos y lo que pensamos, también es importante saber escuchar, ¿sí? A veces ocurren mil problemas y pues no tomamos atención de repente de lo que está ocurriendo en nuestros grupos, en nuestras familias, etcétera, o tenemos muchos ruidos, y entiéndase ruidos a distractores, ¿no? Son muchos de los distractores que tenemos que no nos permiten escuchar bien. Y eso lamentablemente pues se materializa en hechos posteriormente, ¿no? Se dan en las organizaciones, se pierden muchas cosas por no saber escuchar. Entonces, esa es una recomendación que yo les quería hacer también al respecto antes de empezar esta clase. ¿Sí? Entonces, ya habíamos conversado sobre el tema de la gestión del alcance en la sesión anterior. Paréntesis a ello, para terminar lo que estaba comentándoles hace un momento, por favor, les doy de plazo hasta el día de hoy para que me envíen su trabajo, ¿sí? Por favor, envíen su trabajo los grupos que no han enviado, ¿sí? Y si por A o B motivos el docente no te ha confirmado que ha recepcionado tu trabajo, como quedamos también que iba a ser, es porque no ha llegado o ha llegado de manera incorrecta o de repente se ha ido no deseado y el docente no lo puede visualizar. Por favor, si no te he confirmado la recepción, escríbeme. Ya uno de sus compañeros me escribió justo hoy día y le pude confirmar que sí me había llegado, efectivamente. Hagan eso, jóvenes, no se confíen, no piensen que porque ya enviaron, ya cumplieron. A veces el pan se te quema en la puerta del horno, por si acaso, ¿eh? Entonces, seamos pues concretos en lo que hacemos y cerremos el círculo. El círculo de presentación del trabajo no termina cuando tú acabas el trabajo, termina cuando el docente te confirma que ya lo recibió. Ahí termina. Porque de nada sirve que tú hayas terminado tu trabajo si el docente no te ha confirmado la recepción, ¿sí? Eso es muy importante, jóvenes. Eso en gestión del alcance se llamaba validar el alcance. Acuérdense, por favor. Eso es validar el alcance, ¿ya? Ustedes tienen que, con el sponsor o el cliente, verificar que lo que están entregando haya sido recibido y aceptado. Eso es muy importante. Sí, bueno, y como les decía, la sesión anterior vimos lo correspondiente a la gestión del alcance, pues, por ahí que, no sé si con ustedes había programado algunas exposiciones, me parece que no todavía porque habíamos pedido un plazo más sobre este tema del anteproyecto, pero lamentablemente pues ahora tenemos que avanzar porque estamos un poco retrasados justamente por eso en el trabajo, ¿no? Entonces, la sesión anterior vimos gestión del alcance, dijimos pues que la gestión del alcance tiene 6 procesos, ¿sí? Internos, y dentro de esos 6 procesos, 4 son procesos de planificación y 2 son procesos de monitoreo y control, ¿sí? Haciendo un repaso rápido de qué significa cada proceso, la planificación de la gestión del alcance significa el cómo vamos a hacer la recopilación de requisitos, la definición del alcance, el crear el EDT, el validar el alcance y el controlar el alcance, ¿sí? La recopilación de requisitos básicamente es nosotros identificamos a nuestros stakeholders o a nuestros interesados, los que ya ustedes han definido en su acta de constitución,
¿sí? Si hubiera alguno más, lo agregan también. Y de ellos, pues empezamos a recopilar cuáles son los requisitos y expectativas que ellos tienen respecto al proyecto y los transformamos en lo que es la definición del alcance, ¿no? Es decir, cuál es el trabajo total del proyecto que se va a realizar. La definición del alcance debe incluir el alcance del proyecto y el alcance del producto, que ya habíamos mencionado en el acta de constitución, que son dos cosas diferentes, ¿no? Una vez que definimos el alcance, pasamos a crear el EDT, que es el EDT, es la estructura del desglose de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un organizador visual nosotros vamos a descomponer el trabajo total del proyecto definido en el alcance en entregables, ¿sí? Y lo vamos a ir desglosando hasta paquetes de trabajo, es decir, entregables chiquititos que nosotros podamos medir, ¿sí? Una vez que creamos el EDT, para la gestión del alcance, es decir, ya pasamos pues a otros procesos y una vez que terminamos de realizar el trabajo, digamos, del proyecto, tenemos que validar nuevamente el alcance, es decir, ver si todo lo que hemos hecho está de acuerdo a lo que hemos planificado y si lo acepta nuestro cliente. Y tenemos que también controlar el alcance, que eso se da conforme nosotros vamos construyendo los entregables. En todo momento tenemos que ir verificando que lo que estamos haciendo efectivamente sea lo que hemos planificado, ¿sí? Entonces, ese es un resumen muy rápido de la sesión anterior. Si por ahí de repente escuchaste algún término nuevo para ti, o por ahí de repente tuviste alguna duda o inquietud, te recomiendo que revises la grabación de la sesión anterior sobre gestión del alcance del proyecto, porque ahí está todo más detallado, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar con la sesión del día de hoy, que es la 8ª sesión de aprendizaje, en la cual nosotros vamos a desarrollar la gestión del cronograma del proyecto. Y vamos haciendo un resumen de lo que hemos hecho, ¿sí? Tenemos el anteproyecto, que digamos es el soporte o el background que nosotros vamos a tener para poder saber si nuestro proyecto como idea y como proyecto es viable o no es viable, ¿sí? ¿Debemos hacer o no debemos hacer el proyecto? Luego firmamos el acta de constitución, que no es otra cosa que un documento en el que de manera general se escriben los detalles del proyecto, en donde se debe estructurar todo el trabajo del proyecto y se deben definir de repente algunos roles necesarios para el proyecto, pero principalmente el acta de constitución del proyecto sirve para algo, que es para darle poder al director de proyecto de que gestione el proyecto, ¿sí? Esa acta de constitución a nosotros nos funciona como un contrato para el director del proyecto. Es decir, como decirle, en todo esto que está en el acta de constitución, tú tienes poder. ¿Por qué? Porque muchas veces el director de proyecto no es el gerente general, ¿sí? Muchas veces el director del proyecto no es el sponsor, ¿sí? Sino es un profesional con conocimiento en gestión de proyectos, ¿sí? Con muy buen conocimiento para ser director de proyectos, definitivamente. Entonces, se le otorga poder de decisión al director de proyectos a través del acta de constitución en todo lo que tenga que ver con el proyecto, ¿sí? Una vez que ya le otorgamos poder y ya tenemos, pues, definitivamente la aprobación de que este proyecto va, ¿no? Tenemos que determinar cuál es el trabajo total que se va a hacer en el proyecto. Y para ello tenemos que definir la línea base del alcance. Es decir, hacer la gestión del alcance, pero como plantar una línea base. Es decir, desde aquí hasta acá es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es todo lo que vamos a hacer en el proyecto. Todo lo que esté diferente a esta línea base, no lo vamos a hacer en el proyecto. Por eso nosotros tenemos que establecer una línea para guiarnos de qué es lo que sí vamos a hacer en el proyecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya sabemos que el proyecto es viable, ya sabemos cuál es la autoridad del director de proyecto y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer en el proyecto, lo que necesitamos ahora es establecer un cronograma, ¿sí? Necesitamos saber cuánto tiempo va a durar este proyecto,
necesitamos saber qué actividades van a ir antes que otras, cómo nosotros vamos a poder organizar el trabajo del proyecto, ¿sí? Y para eso nos sirve la gestión del cronograma del proyecto, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes han visto ya algunos modelos de cronograma, ¿sí? Cuando, por ejemplo, les entregaron su horario, ¿sí? Cuando les entregaron su horario de clases, eso, por ejemplo, es un ejemplo de cronograma, ¿sí? Es un cronograma repetitivo de todas las semanas, pero siempre tiene la misma distribución. Eso es un tipo de cronograma, por ejemplo. O de repente, cuando se estaban preparando, ¿no? También les dan sus horarios de clase y a ustedes tenían clases en las mañanas, por ejemplo, o en las tardes. Eso es un tipo de cronograma también, ¿sí? Igual, cuando nosotros vamos a hacer la planificación de la producción, tenemos que establecer un cronograma de cuánto vamos a producir todos los meses, o cuánto vamos a producir todas las semanas, o cuánto vamos a producir todos los días. Eso también es un cronograma, ¿sí? Entonces, en sí, ¿qué implica la gestión de cronogramas? Lo siguiente, ¿sí? En la sexta edición de la guía del PMBOK del Project Management Institute, se establece que la gestión de cronogramas tiene también 6 procesos, ¿sí? Tiene también 6 procesos. Entonces, voy a tratar de explicar cada uno de estos procesos, pero algunos de ellos de repente ya van a ser un poco más afines porque ya tenemos el conocimiento previo de la gestión del alcance, ¿no? En primer lugar, el primer proceso de la gestión del cronograma del proyecto es planificar la gestión del cronograma del proyecto. ¿Recuerdan ustedes que en la gestión del alcance también había un proceso muy similar? Por favor, me responden a través del chat. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Sí? ¿Había un proceso similar, sí o no? En la gestión del alcance respecto a esta gestión del cronograma. ¿Me confirman en el chat, por favor? Quiero ver sus participaciones. ¿Hay un proceso similar en la gestión del alcance, sí o no? A ver, sigo leyendo sus respuestas. Bien, bien, bien. Bien, ok. Ok, ok. Sí, entonces, sí, justamente hay un proceso similar en la gestión del alcance, ¿cierto? Gracias por su participación, jóvenes. Gracias. En la gestión del alcance, nosotros tenemos la planificación de la gestión del alcance del proyecto, que no era otra cosa, pues, que el cómo vamos a establecer todos los demás procesos de la gestión del alcance, ¿sí? En el caso de la gestión del cronograma es lo mismo. La planificación de la gestión del cronograma no es otra cosa que cómo vamos a definir las actividades, cómo vamos a secuenciar las actividades, cómo vamos a estimar la duración de las actividades, cómo vamos a desarrollar el cronograma y cómo vamos a controlar el cronograma. Eso tiene que estar bien escrito, bien detallado y bien claro en el plan de gestión del cronograma, ¿no? Cómo vamos a hacer los otros procesos. Bien, ahora hablemos de la definición de las actividades, ¿sí? Cuando nosotros hemos trabajado el EDT, ¿sí? Cuando nosotros hemos trabajado el EDT, les dije que íbamos a desglosar todo el trabajo del proyecto en entregables con el fin de llegar a unidades pequeñas, ¿sí? A unidades pequeñas o a entregables pequeños que se iban a llamar paquetes de trabajo, ¿sí? Son los entregables más pequeños del proyecto, ¿sí? Muy bien, estos paquetes de trabajo, que ya no se pueden seguir desglosando, obviamente, van a ser, por ejemplo, entregables pequeños, como yo les podría decir,
el producto de su proyecto. El producto o el prototipo de su proyecto. ¿Sí? El prototipo. Si ustedes, por ejemplo, están haciendo una mermelada, ya, esa mermelada, ese prototipo. ¿Sí? Ese prototipo. Ahora, ese es el entregable, el prototipo. Pero para llegar a ello, ustedes tienen que hacer una serie de actividades. ¿Sí? Desde las adquisiciones que tienen que realizar hasta la producción y almacenamiento, ¿no? Etiquetado y todo lo demás de esa mermelada. Entonces, jóvenes, de cada paquete de trabajo que nosotros identifiquemos en el proyecto, nosotros tenemos que extraer ese paquete de trabajo en actividades para lograr ese paquete de trabajo o ese entregable pequeño, ¿sí? Para nosotros obtener la mermelada, ¿qué tenemos que hacer? Ah, ya, tenemos que procesar, tenemos que comprar, tenemos que esto, tenemos que otro, ¿sí? Todas esas actividades tenemos que definirlas, ¿sí? En eso consiste la definición de actividades como proceso en la gestión del cronograma, ¿sí? Cogemos el paquete de trabajo y sacamos todas las actividades de cada paquete de trabajo. Luego, tenemos la secuenciación de las actividades. Es decir, por ejemplo, si hablamos de las actividades del procesamiento, nosotros sabemos que eso ya tiene una secuencia lógica. Obviamente, no vas a hacer primero pasteurización antes que recepción, porque ya sabemos que hay una secuencia lógica. Primero es la recepción y después es la pasteurización. Entonces, jóvenes, ahí es que nosotros debemos establecer qué actividades van primero y qué actividades van después, y cómo se relacionan entre ellas, cómo se secuencian. Eso es muy importante también. Una vez que ya habían definido las actividades, tienen que secuenciarlas. Ojo, y va a haber algunas actividades que no necesariamente se van a trabajar de manera consecutiva, sino tal vez se van a realizar en paralelo, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que decidir también qué actividades se van a hacer de manera consecutiva y qué actividades se van a realizar en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, vamos poniendo un ejemplo. Imaginen ustedes, pues, que están hablando de las actividades de procesamiento, ¿no? Que son varias, son las operaciones que ustedes conocen ya. Estamos hablando de esas actividades de procesamiento que están secuenciadas perfectamente, pero en paralelo, por ejemplo, hay actividades de despacho de insumos desde el almacén. ¿Por qué? Porque en el proceso lo necesitas. Entonces, el almacén en paralelo está funcionando y va sacando las cantidades que tú vas a necesitar en tu proceso para, en el momento adecuado, poder entrar y fusionarse, digamos, en el procesamiento mismo, los insumos y las cantidades que vamos a usar. ¿Sí? Entonces es muy importante, jóvenes, es muy importante que sepamos cómo van esas actividades. Actualmente ustedes todavía no han tenido muchísima experiencia procesando, digámoslo así, porque la coyuntura no lo ha permitido, pero al menos ya conocemos, por ejemplo, la secuenciación de los néctares, ¿no? Ya lo hemos trabajado en procesos y esta semana vamos a trabajar lo de mermeladas. Entonces, básicamente, la información que ustedes van a tener para poder hacer esta secuenciación va a ser, digamos, centrada en ese tipo de información que ustedes manejen. Información nada más. ¿Sí? Por lo pronto no podemos incluir aquí experiencia, pero sí cuando ustedes me envíen su secuencia de actividades, yo lo que les voy a decir es, ya, yo creo que estas actividades debería secuenciarlo así o así, ¿no? Ya en función un poco a la experiencia. Pero por lo pronto, lo que tenemos que saber es justamente que después de definir las actividades tenemos que secuenciarlas, ¿sí? Una vez que ya definimos las actividades y las secuenciamos,
debemos estimar la duración de cada una de las actividades. ¿Y por qué les digo estimar la duración de cada una de las actividades? ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Nuestro proceso, imagínense ustedes, nuestro proceso para llegar al prototipo, imagínense que dure 8 horas, ¿no? O imagínense que dure 6 horas, ¿ya? Imagínense que dure 6 horas, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener otro tipo de actividades que son limpieza, por ejemplo, antes de la producción y después de la producción de en planta, ¿no? Entonces, nosotros, si sabemos que nuestra producción va a durar 6 horas, tenemos que marcar a qué hora empieza y a qué hora termina la producción, para poder programar antes de que empiece la limpieza y saber cuánto demora. Porque si no, imagínense ustedes que conforme empieza la producción, también estoy limpiando ahí la planta. Se va a hacer una contaminación, no solamente por de repente algún agente patógeno, sino contaminación con los mismos insumos de limpieza, ¿no? Entonces, debemos tener muchísimo cuidado en el momento de estimar la duración. ¿Por qué? Porque ya sabiendo ya sabiendo cuánto duran las actividades, cuáles son las actividades y cómo se secuencian las actividades, podemos plasmar todo eso en un cronograma, ¿sí? Que es el siguiente proceso. Es decir, establecer de una manera gráfica, ¿sí? Cómo es que va a avanzar nuestro proyecto. ¿Y para qué necesitamos esto? Para visualizar qué actividades son las que continúan en el proyecto y no estar con problemas de repente de que se nos cruzan actividades o que tenemos retrabajos, etcétera, ¿no? O que tenemos que esperar tiempos llamados cuellos de botella. ¿Les han explicado qué son los cuellos de botella? Por favor, coméntenme si no les explico ahorita. Coméntenme, por favor, en el chat si saben lo que son los cuellos de botella. Perfecto, listo, ahorita les explico. A ver, jóvenes, cuando nosotros tenemos una producción, siempre, siempre, siempre vamos a tener cuellos de botella. ¿A qué se le llama cuellos de botella? Se le llama a la operación, así lo voy a poner, operación de mayor duración que es imprescindible para el avance del trabajo. ¿Sí? Operación de mayor duración que es imprescindible para el avance del trabajo. ¿Cómo así, profesor? Ah, muy bien, vamos a ver. Un cuello de botella muy conocido, ¿sí? Un cuello de botella muy conocido en la industria de las frutas y hortalizas es justamente el proceso de recepción, ¿sí? La operación de recepción. ¿Y por qué? Porque en la recepción nosotros siempre, siempre, siempre vamos a tener varias funciones, ¿sí? En la recepción nosotros tenemos que hacer caracterización de materia prima, pesados, ¿sí? Tenemos que trabajar de repente alguna metodología de ingreso a proceso, ¿sí? Por ejemplo, lo que les comenté, ¿no? Primero que entra, primero que sale, es decir, las materias primas que llegaron primero son las primeros que tienen que ingresar al proceso, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades y la recepción siempre va de la mano de repente de muestreos también, etcétera, ¿no? Dependiendo de el tipo de empresa o proceso que se esté realizando.
Entonces, díganme ustedes, jóvenes, me confirman en el chat lo que les voy a preguntar, por favor. Respuesta sí o no, nada más. Si mi recepción se demora 1 hora, ¿sí? Empiezo mis operaciones de la empresa a las 8 de la mañana. Si mi recepción se demora 1 hora, ¿a qué hora como mínimo puedo estar empezando mi proceso? O mejor dicho, ¿mi proceso va a poder empezar antes de esa hora, sí o no? ¿Mm? Repito la pregunta. Si mi recepción empieza a las 8 de la mañana, perdón, y demora 1 hora, ¿mi proceso puede empezar a las 8:30, sí o no? No. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque definitivamente es un cuello de botella. Es decir, esta operación de recepción para nosotros es imprescindible, tiene que ser entrada de nuestro procesamiento propiamente dicho, ¿sí? Ahora les voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Ya no hablando de recepción. Voy a entrar un poquito a otro módulo, más o menos para que entiendan el ejemplo, porque es, digamos, uno de los ejemplos más conocidos también en la industria alimentaria. Cuando nosotros trabajamos yogur, ¿sí? Hay muchas operaciones, ¿ya? Pero una de ellas, y justo está en medio del proceso, ¿sí? Es la operación de incubación, ¿sí? Es la operación de incubación. Y esta operación de incubación demora mínimo 4 horas. Demora mínimo 4 horas. Quiere decir que por más que tú vueles en las otras operaciones, por más que tengas un proceso excelente, siempre la operación de incubación te va a demorar 4 horas como mínimo, independientemente de la cantidad de tiempo que te hayas tomado en las demás operaciones e independientemente de la cantidad de producto que estés trabajando. ¿Sí? La incubación te va a demorar por lo menos 4 horas, a veces te demora más, ¿sí? Ya depende mucho del control que tú le des al proceso, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿sí? Entonces, podemos decir que la incubación para nosotros es un cuello de botella, porque es una operación que imagínate, 4 horas no puedes hacer absolutamente nada más con ese producto que dejarlo ahí incubar. No puedes tocarlo, no puedes manipularlo, no puedes avanzar con el proceso hasta que no termine de incubar. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las empresas que trabajan en batch, ¿no? Que hacen sus procesos de fruta y hortaliza, por ejemplo, en batch. Tú tienes una marmita de 100 litros, ¿sí? Y necesitas pasteurizar 500 litros, ¿sí? El tiempo de pasteurización es de 30 minutos, hay que ponerle, ¿ya? Pregunta, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en pasteurizar los 500 litros? A ver, ¿quién me responde? Si recuerdan lo que es batch, yo les he explicado ya en el curso de proceso. Por favor, a ver, tenemos una marmita en batch de una capacidad de 100 litros. Tenemos que cada pasteurización, ¿sí? Cada pasteurización de 100 litros, la marmita lo hace en 30 minutos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se van a demorar en pasteurizar 500 litros?
A ver. Hagan sus cálculos, por favor, y me dan su respuesta. Si 100 litros me demora pasteurizar 30 minutos, 500 litros, ¿cuánto tiempo me va a demorar? Muy bien, Laura. 2 horas y media. Muy bien, Sarita. 2 horas y media. Eso. Entonces mi pasteurización se convierte en un cuello de botella. Porque imagínense, tengo prácticamente 2 horas y media que estar ahí esperando que termine de pasteurizarse los 500 litros. ¿Sí? Eso se da mucho en las empresas en batch. Las empresas que trabajan en continuo, en flujo continuo, los cuellos de botella son más reducidos, porque todo, conforme ingresa el producto, va saliendo producto terminado también, ¿sí? Entonces, pero en batch sí tenemos esos inconvenientes. Entonces, es justamente por eso que nosotros tenemos que desarrollar el cronograma adecuadamente. ¿Por qué? Porque en esos cuellos de botella, que nosotros estamos 2 horas y media, 4 horas en para, pues no me vas a tener al personal sentado ahí o chateando o conversando entre sí, ¿no? Tienes que asignarles tareas también mientras se va ejecutando ese trabajo. Entonces, el cronograma te permite eso, ¿no? El cronograma lo que te va a permitir es, ya, ahorita no estás haciendo nada estas 4 horas, por favor, necesito que vayas lavando los equipos, o necesito que vayas realizando esta otra función, o necesito que vayas monitoreando la pasteurización, o necesito que vayas, qué sé yo, realizando análisis, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, jóvenes, que podamos tener trabajos en paralelo y que podamos optimizar el tiempo. Porque recuerden que en condiciones normales, la jornada laboral es de 8 horas nada más. Imagínense si tienen una operación que les demora 4 horas de para, ¿no? Una incubación de 4 horas. O sea, le pagas a tu personal por 8 horas y solamente trabajan 4. Ahí hay unos costos que están por las nubes si es que lo trabajas de esa manera, ¿no? Entonces, tienes que saber asignarlo. Para eso nos sirve el cronograma, ¿sí? Para todo eso nos sirve el cronograma. Y luego, conforme ya tienes tu cronograma ya planificado, empiezas pues a ejecutar el trabajo, ¿no? Y de lo que te vas a encargar es justamente de controlar el cronograma. ¿Qué quiere decir controlar el cronograma? Que vas a estar monitoreando absolutamente todo el trabajo del proyecto de tal manera de que se cumpla lo que dice tu cronograma por lo menos. Tiene que cumplirse, ¿sí? Ese es el objetivo principal de este control de cronogramas. Entonces, dentro de la gestión de cronogramas del proyecto, jóvenes, tenemos procesos de planificación, son los 5 primeros hasta el desarrollo del cronograma, y el proceso de control de cronograma que se da durante la ejecución del trabajo. Por ende, los procesos de planificación son los que vamos a poder realizar en este momento y el control del cronograma lo haremos cuando toque realizar la parte práctica, ¿sí? Cuando ya ustedes estén elaborando sus proyectos de manera física, ¿no? Entonces, hasta ahí, por favor, me comentan en el chat si hay alguna duda al respecto, si no para empezar ya a desglosar cada uno de estos procesos. A ver, me comentan, por favor, si hay alguna duda o levanten la mano si todo está claro para poder avanzar. Si no hay dudas, levanten la mano, por favor, sin miedo. Ok, listo. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, jóvenes. Gracias, Leti, gracias, Sarita, gracias, Herly, gracias, Elmer, gracias, Liliana, gracias. Muy bien, Ana, gracias, gracias, Rosemary. Bien, bien, jóvenes, ya pueden bajar su mano. Bien, vamos avanzando entonces, ¿sí? Cuando hablamos de la guía del PMBOK, vamos a tener el proceso de planificar la gestión del cronograma. Como les decía, tenemos entradas, tenemos salidas y tenemos herramientas y técnicas. Sobre las entradas,
lo que hablamos de factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización es lo mismo que trabajamos la sesión anterior también en la gestión del alcance. Eso ya está explicado. Si tienes alguna duda sobre qué es un factor ambiental de la empresa o qué es un proceso de los activos de la organización, perdón, activos de los procesos de la organización, lo que tienes que hacer es consultar la sesión de gestión del cronograma de la 7ª semana. Ahí está detallado qué es un factor ambiental de la empresa y qué son activos de los procesos de la organización. Bien, ¿qué otra entrada tenemos para el proceso de planificar el cronograma? El acta de constitución del proyecto. ¿Por qué tenemos el acta de constitución del proyecto? Porque ahí está detallado, en primer lugar, la autoridad que va a tener el director de proyectos para poder hacer esta programación. ¿Por qué? Porque imagínate que tú armes como director de proyectos o como proyectista, armes un cronograma dentro de una organización que va a necesitar gente para trabajarlo, ¿no? Entonces la organización de por sí, si hablamos de una organización matricial, tiene cada quien sus funciones. Estamos hablando de jerarquías. Por ejemplo, si hablamos del instituto y hablamos de un eventual director de proyectos en el instituto, quienes van a tener que asumir la carga de trabajar en los proyectos van a ser posiblemente los docentes. Pero los docentes tienen otras funciones. Tienen la función de enseñar, como estamos haciendo en este momento. Entonces, si yo como director de proyectos armo un cronograma, este cronograma tiene que tener el peso suficiente para que sea autorizado que cada uno de esos docentes, o los que yo requiera, puedan compensar parte de su trabajo trabajando en el proyecto, ¿sí? Es decir, si dictabas 20 horas, bueno, si participas en mi proyecto, ahora puedes dictar solamente 10 y estás participando en mi proyecto y tus otras 10 horas lo cubres con el trabajo dentro del proyecto. Entonces, muchas organizaciones en Perú, la gran mayoría diría yo, son organizaciones que son funcionales o matriciales. ¿Qué quiere decir funcionales? Que no tienen ni siquiera una metodología de proyectos asignada. Nosotros como Instituto Virú somos una organización funcional. Nos guiamos básicamente por jerarquías, ¿no? Las jefaturas, ¿no? El director, están los coordinadores y están los docentes, ¿sí? Eso es básicamente la organización del instituto. No hay una oficina de dirección de proyectos, no hay un director de proyectos, no hay nadie que se parezca más o menos a ese rol. Por ende, los proyectos muchas veces tienen problemas porque justamente no tenemos presupuestos asignados, porque justamente no hay tiempo, entre comillas. ¿Qué es el tiempo? La gestión del cronograma. No se puede incluir a los docentes en la participación con proyectos. ¿Por qué? Porque eso para el docente, en lugar de ser un alivio, significa una carga, porque te dicen, tienes tus 20 horas ya, tienes que dar 10 horas más aparte de eso para que puedas trabajar en el proyecto, ¿no? Entonces, al docente, obviamente, no le va a parecer muy atractivo trabajar en un proyecto de esa manera. Prácticamente estás ajustando más tu tiempo tú y no hay ningún tipo de incentivo en ese aspecto, ¿no? Entonces, las organizaciones funcionales son así. La idea de este año, 2020, era transformar al Instituto Virú de ser una organización funcional a ser una organización matricial fuerte. ¿Qué significa que es una organización matricial fuerte? Esto no es contenido del curso, yo se los estoy comentando nada más para que ustedes sepan, ¿ya? Una organización matricial fuerte es aquella que tiene una metodología de dirección de proyectos definida y tiene a un responsable con autoridad para gestionar los proyectos. Puede ser un coordinador de proyectos, un jefe de proyectos o un director de proyectos, ¿sí? Y dependiendo de ello, esta persona tiene la potestad de poder asignar recursos de la institución. Por decir, bueno, tengo este proyecto, necesito por favor 2 docentes del programa de Industrias Alimentarias que vengan para acá a trabajar a tiempo completo. Y estos docentes tienen que ir. A eso se refiere con la autoridad. ¿Y esta autoridad dónde se detalla? En el acta de constitución del proyecto. En el acta de constitución del proyecto ustedes le otorgan autoridad al director de proyecto. Por eso es muy importante.
¿sí? Y por eso es que está considerado aquí dentro de la planificación de la gestión del cronograma como una entrada para el proceso. Es importantísimo saber primero quién es la autoridad que va a hacer esta programación, ¿no? Eso es lo primero. Luego tenemos el plan para la dirección del proyecto, pero no todo el plan, sino específicamente el plan para la gestión del alcance, ¿sí? Que es uno de los planes subsidiarios que están dentro del plan de dirección de proyectos, ¿sí? Entonces, el plan de gestión del alcance, ¿cuándo lo hicieron? La semana pasada ya lo hicimos, ¿sí? Ya lo tienen en la gestión del alcance. Entonces, el plan de gestión del alcance es una entrada. ¿Por qué? Porque en el plan de gestión del alcance ustedes lo que van a encontrar es específicamente qué es lo que vamos a hacer en el proyecto, ¿sí? Ahí es donde está la línea base del alcance detallada, como nosotros ya lo habíamos dicho, ¿no? Y obviamente dentro de esa línea base del alcance está la estructura del desglose de trabajo. Y dentro de esa estructura del desglose de trabajo están todos los entregables, y dentro de esos entregables, los entregables más chiquititos son los paquetes de trabajo. Eso específicamente, los paquetes de trabajo son los que nosotros necesitamos para hacer nuestro cronograma. Ya se los expliqué de una manera más sencilla, obviamente, en la parte anterior donde estaba todo el cuadro del proceso de gestionar el cronograma, ¿no? De definir las actividades, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos específicamente es justamente eso, ¿no? Luego necesitamos el enfoque de desarrollo. Como les decía, nosotros vamos a trabajar con un enfoque del tipo adaptativo o iterativo, ¿sí? Lo voy a volver a colocar acá. Iterativo. Quiere decir que se adapta constantemente al cambio. Nosotros, para el caso del instituto, vamos a funcionar como si fuéramos un departamento de investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Vamos a trabajar como si fuéramos un departamento de investigación, desarrollo e innovación. Todos ustedes son mis investigadores, ¿sí? Son mis desarrolladores y son mis innovadores. Y básicamente lo que estamos haciendo es generar proyectos, ¿sí? Y todos los proyectos tienen un alcance diferente y son proyectos justamente porque cumplen con el requisito de ser temporales y ser únicos, ¿sí? Entonces, como todos son diferentes, pero están dentro del mismo departamento de investigación, desarrollo e innovación, entonces estamos hablando de iteraciones, es decir, estamos diciendo que son proyectos diferentes con cambios diferentes que se van a ir dando gradualmente. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo con el enfoque de desarrollo iterativo, ¿no? Son cambios que se van a ir dando constantemente. Todavía no tenemos certeza de cuál va a ser el producto terminado, porque lo vamos a ir desarrollando en el camino, ¿sí? A eso se refiere el enfoque de desarrollo del tipo iterativo. Entonces esas serían las entradas para poder hacer nuestro plan de gestión del cronograma, y obviamente vamos a tener como salida el plan de gestión del cronograma, pues, ¿no? ¿Cómo lo vamos a trabajar? A través de juicio de expertos, es decir, ustedes, como son los que más conocen su propio proyecto, son un grupo de expertos, pero también pueden consultar a cualquiera de sus docentes alguna opinión respecto a los procesos o respecto pues a la programación, al EDT, etcétera, 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 y sus docentes les pueden funcionar también como juicio de expertos. Así que tienen ustedes la posibilidad de consultar a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, si tienen alguna duda sobre las materias primas, yo les recomendaría que trabajen o pidan una orientación a la ingeniera Zoila Salazar, por ejemplo. Ella maneja muy bien el tema de materias primas. Si tienen algún tema de repente con el control de calidad, ¿no? O de repente con el control de calidad básicamente, pueden trabajar o con el profesor Emilio o con el ingeniero Carlos Ramírez, que también maneja muy bien este tema. No sé si es que él les estará enseñando ahorita, pero si no les está enseñando ahorita, con el profesor Emilio me parece que sí, y si no, con el profesor Saúl también, o también conmigo, podemos trabajar sobre este tema, ¿no? Si tienen alguna duda sobre programación, por ejemplo, ahí sí tienen que consultar conmigo o con el ingeniero Martín Arteaga, que también les puede ayudar bastante con ello, ¿no? Entonces, de esa manera, jóvenes, ustedes tienen pues bastantes posibilidades de hacer consultas a sus docentes y que ellos les puedan apoyar, ¿no? Igual ustedes tienen diferentes cursos, también a sus docentes de curso le pueden hacer consultas y también les puede funcionar como juicio de expertos, no hay ningún problema. Luego también necesitamos análisis de datos, pero en realidad
como nosotros estamos en una situación todavía de aislamiento, no podemos hacer las clases presenciales, como que muchos datos reales no vamos a tener, más vamos a tener referencias de repente, ¿no? O vamos a evaluar otros proyectos y en función a eso de repente podemos planificar. Y obviamente las reuniones, que es una recomendación que siempre les voy a hacer, tienen este tipo de plataformas, hagan sus reuniones, jóvenes, para que puedan llegar a consensos más adecuados, ¿sí? Entonces, con eso terminamos la planificación de la gestión del cronograma. Y aquí tiene un entregable que es el plan de gestión del cronograma. Esta es una plantilla real, básicamente en una hojita, si se dan cuenta, ¿sí? En una hojita está bien específico cómo se desarrolla un plan de gestión del cronograma. Ustedes lo van a tener que hacer, ¿sí? Ponen su proyecto, escriben quién es el gerente del proyecto, ¿no? Quién ha preparado, quién ha revisado y quién ha aprobado. Entonces, de repente lo ha revisado alguno de sus docentes y yo soy quien tengo que aprobarlo, o de repente yo mismo lo reviso y yo mismo lo apruebo también, no hay ningún problema. Y ya se va de frente a cómo se hacen las cosas. Si ustedes se dan cuenta, menos es más aquí. No necesitamos gran documentación, necesitamos una hojita, pero que en una hojita esté bien detallado qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y como les dije, está cuál va a ser el procedimiento para definir las actividades, cuál va a ser el procedimiento para secuenciar las actividades, cuál va a ser el procedimiento para estimar los recursos de las actividades, que eso no les había mencionado, pero es importante. ¿Qué quiere decir los recursos de las actividades? Las personas que van a trabajar en el proyecto. En este caso son ustedes mismos, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se van a seleccionar, pues, ¿no? Y cómo se va a hacer el proceso de estimación de la duración de las actividades, ¿no? De repente, aquí podrían incluir otro que diga cómo, cuál es el proceso o el procedimiento para desarrollar el cronograma, cómo se va a hacer. También lo tienen que incluir acá, ¿eh? Es importante. Pero, por lo pronto, es básicamente así. De esa manera, tal cual está, ustedes tienen una muy buena idea de lo que es un plan de gestión del cronograma. Luego definimos las actividades, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para definir las actividades? Obviamente necesitamos el plan de gestión del cronograma. ¿Por qué? Porque ahí en el plan de gestión del cronograma nos dice, pues, justamente cómo vamos a definir las actividades. Y necesitamos la línea base del alcance, específicamente, como les decía, el EDT. Y específicamente dentro del EDT necesitamos los paquetes de trabajo para poder definir las actividades de cada uno de ellos, tal cual se los expliqué anteriormente. Factores ambientales de la empresa y activos del proceso de la organización, eso ya está explicado, ¿sí? Luego vamos a tener varias salidas en este aspecto, ¿sí? Vamos a tener primero una lista de actividades. ¿Cómo es una lista de actividades? Tal cual un checklist, ¿no? Para este proceso, para este paquete de trabajo tenemos esta y esta actividad. Para este otro paquete de trabajo tenemos esta y esta actividad, ¿sí? De esa manera. Luego tenemos los atributos de cada actividad, ¿no? Y aquí básicamente tenemos que hacer una descripción de en qué consiste cada actividad, ¿no? Luego tenemos una lista de hitos. Bueno, es importante más para proyectos grandes, ¿ya? Pero de todas maneras les voy a explicar qué es. Los hitos son eventos importantes que se van a dar a lo largo del proyecto, ¿sí? Pero no tienen duración, simplemente son puntos de referencia. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, asumiendo de que ustedes tienen un proyecto, pues, de el montaje de una planta de producción de néctares, por ejemplo, ¿no? Entonces, un hito para ustedes puede ser cuando se ponen las bases. Otro hito para ustedes puede ser cuando se termina de techar. Otro hito para ustedes puede ser cuando empieza los acabados internos. Otro hito para ustedes puede ser cuando se adquieren las máquinas. Otro hito para ustedes puede ser cuando se hace la prueba, la primera prueba del sistema de trabajo, ¿sí? A eso me refiero con eventos importantes, ¿sí? Cosas que de repente nos van a poder ubicarnos en el tiempo, en qué parte del proyecto estamos. ¿Y por qué tenemos que ubicarnos en el tiempo? Porque existen proyectos que son muy grandes. Lo de ustedes no tanto, pero hay proyectos que sí son muy grandes. Por ejemplo, el otro día estaba revisando un proyecto que es un plan de vuelo internacional proyectado hasta el año 2030
del organismo de la ONU que se llama ICAO, que básicamente se encarga, pues, de ver los planes de vuelo de todos los aeropuertos del mundo, ¿sí? Y establecen planes para ver cuáles son las necesidades de aeropuertos, de construcciones, etcétera, 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 cuáles son las necesidades de implementación, cuáles son los mecanismos de seguridad ahora con esto del COVID y de una eventual pospandemia. Entonces, todo eso está incluido, obviamente no es ni siquiera un proyecto, es ni siquiera un programa, es más bien un portafolio de proyectos, ¿no? Grandísimo. Pero eso no evita que tengamos hitos, ¿no? Entonces tenemos hitos justamente para poder ir... supongamos que tenemos, de todo eso que les mencioné, tenemos un proyecto de la construcción o la ampliación del aeropuerto de aquí de Huanchaco, ¿no? Para hacerlo internacional. Entonces, obviamente ese proyecto va a ser grande también, porque vamos a tener trabajos o entregables de diseño, vamos a tener entregables de infraestructura, vamos a tener entregables de equipamiento, de acabados, de, qué sé yo, sonido, de servicios, de capacitación, de todo, de un montón de cosas. Entonces, yo puedo poner como hito, por ejemplo, acabado de la segunda planta, ¿no? Entonces, ya yo sé en qué parte del proyecto estoy. No es que dure un determinado tiempo el acabado de la segunda planta, simplemente lo pongo como si fuera un chinche, ahí lo pego, para guiarme en mi proyecto. A eso se le llama un hito. Es un evento de duración cero que nos permite ubicarnos en el espacio de tiempo del proyecto. Nada más. ¿Sí? Bien. Solicitudes de cambio, por supuesto. Las solicitudes de cambio van a salir de la definición de actividades. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estemos desglosando los paquetes de trabajo en actividades, nos vamos a dar cuenta de que algo que queríamos hacer desde el principio no está incluido en ningún paquete de trabajo. Entonces, probablemente vamos a tener que hacer una solicitud de cambio para que se pueda cambiar de repente la estructura de desglose de trabajo y agregar un entregable más, de repente, ¿no? O de repente encontramos también que hay dos paquetes de trabajo que significan lo mismo. Entonces tenemos que hacer una solicitud de cambio para arreglar eso, ¿no? A eso se refiere con solicitudes de cambio. Recuerden, jóvenes, que estamos trabajando con un modelo estadounidense, ¿sí? Y pues nuestros hermanos norteamericanos son muy exquisitos en la documentación que manejan. Por eso es que hasta para realizar un cambio todo tiene que estar documentado. Y eso es bueno, porque nos da mayor visibilidad al proyecto, ¿sí? Eso es muy bueno. Ahora, también tenemos actualizaciones en el plan de dirección del proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente ya vamos a tener con las actividades, vamos a ir definiendo poco a poco líneas bases del cronograma, líneas bases de los costos. Al principio no, pero conforme vayamos avanzando en el proyecto, tenemos que ir modificando ese plan de dirección del proyecto, ¿no? Pero lo más importante aquí, y lo que les voy a pedir que hagan es justamente esa lista de actividades, ¿no? Aquí hay una plantilla que yo mismo he hecho, pero está basada en la guía sexta del PMBOK, ¿sí? Más o menos de esta manera ustedes tienen que hacer la identificación de cada una de sus actividades. Y en realidad es esta plantilla la que les voy a pedir que hagan, ¿sí? Por ejemplo, asumiendo de que tienen todos sus paquetes de trabajo a la mano izquierda, todos los paquetes de trabajo que han extraído de el EDT, los tienen ahí. Ahora, cada paquete de trabajo se completa con una serie de actividades. Aquí he puesto como ejemplo que el paquete de trabajo, por ejemplo, 1, tenga 3 actividades, ¿sí? El paquete de trabajo 1 tiene 3 actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Entonces, ahí tenemos que hacer una descripción detallada. ¿Qué es una descripción detallada de esa actividad? Es un resumen de todas las tareas que se van a realizar en la actividad. Todo lo que vamos a hacer, lo resumimos y lo escribimos ahí. Ahora, también debemos definir cuál es el criterio de éxito de esta actividad. ¿Cómo así? Tenemos que saber cómo es que nosotros vamos a estar seguros que hemos logrado cumplir la actividad al 100%. Y ahí ustedes me pueden decir muchas cosas, ¿no? Me pueden decir, cuando tenemos el producto terminado, ya, bacán, eso lo escribes, ¿no? O de repente
cuando se hayan agotado todos nuestros insumos. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Entonces, lo colocan también ahí. Entonces, el criterio de éxito básicamente responde a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que se logró cumplir con la actividad al 100%? ¿Cómo sabemos que está terminado? Porque si alguna de las actividades está al 99.99%, todavía el paquete de trabajo no se ha cumplido. Tiene que estar al 100%, terminado, ¿sí? Luego, obviamente, tenemos que, por eso le mencionaba el tema de cómo se van a considerar los recursos. Aquí estoy poniendo, ¿quién es el responsable de la ejecución? ¿No? Y ahí les pongo abajo recurso humano asignado. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a poner quién va a ir ahí, quién va a ser el responsable, ¿sí? Y luego dice responsable de la validación, y aquí sí tienen que considerar a dos, ¿sí? Tienen que considerar a dos. Al project manager, que es un integrante de su equipo, es decir, de ustedes, uno de ustedes tiene que ir ahí con nombre y apellido, y tengo que ir yo, que soy el patrocinador, ¿sí? La validación de la actividad y por lo tanto del paquete de trabajo la hacen el project manager más el patrocinador, ¿no? Y si hubiera cliente, también el cliente, ¿ya? Por si acaso, por si acaso. Bien. Eso es lo que respecta a la plantilla de identificación de actividades. Este es el trabajo que yo sí les voy a pedir también, al igual que la plantilla del plan de gestión de cronograma. Como verán ustedes, el PMBOK te detalla todo de una manera importante, es cierto, pero cuando ya lo vemos en el ejemplo, de repente no es tan complejo como se había puesto en la explicación, ¿no? En realidad, lo que ellos han buscado es ser lo suficientemente claros para que no haya opción a dudas, ¿sí? Y para que lo pueda entender cualquier persona y que no necesariamente tenga experiencia en dirección de proyectos o que conozca de proyectos. Sin embargo, cuando vamos ya a la plantilla, que es como esta, ¿sí? Nos damos cuenta de que en realidad no es la gran cosa lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero si empezamos a relacionar esta plantilla con el flujo de procesos de entradas, herramientas, salidas que habíamos visto anteriormente, nos vamos a dar cuenta de que todo está incluido, ¿no? Todo está incluido. O sea, necesitamos todo eso para poder llegar a esto. Bien, una vez que ya tenemos definidas las actividades, tenemos que secuenciar las actividades, ahora sí. Es decir, saber cuáles van delante y cuáles van detrás y cuáles se trabajan en paralelo, etcétera, 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 ¿no? Y para ello, jóvenes, vamos a necesitar nuestro plan de gestión de cronograma, que ya lo tenemos, y nuestra línea de base de alcance, que ya la tenemos también. Además, necesitamos documentos del proyecto, que es básicamente el cuadrito que hemos visto anteriormente, que es nuestra lista de actividades, porque los otros todavía no lo vamos a tener. Y nuestra lista de hitos, que si ustedes quieren, lo colocan dentro de ese mismo cuadro, hacen un cuadradito más a la derecha y ponen hitos y seleccionan cuál de ellos es un hito, ¿no? Simplemente es referencial, no les voy a pedir que lo hagan, no es obligatorio, pero si ustedes lo quieren hacer, muy bien, ¿no? Pero por lo pronto lo que me interesa de esto es la lista de actividades, ¿no? El registro de supuestos, que recuerden ustedes que se obtiene del proceso de elaborar el acta de constitución. Tenemos como resultado de ese proceso el acta de constitución y el registro de supuestos. Pero nosotros no lo hemos desarrollado porque no era materia de estudio tanto del modelo de proyecto que nosotros estamos desarrollando. Sin embargo, ustedes deben conocer que eso existe, ¿ya? Y además tenemos los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, que eso también ya está explicado. ¿Qué salidas vamos a tener? Vamos a tener como salidas el diagrama de red del cronograma del proyecto, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es un diagrama de red para que ustedes lo vean, ¿sí? Les voy a mostrar gráficamente qué es. Y las actualizaciones a los documentos del proyecto, que se va a ir dando gradualmente conforme avancemos en el proyecto, ¿no? ¿Qué herramientas y técnicas vamos a utilizar? Vamos a utilizar un método de diagramación por precedencia, que ya les voy a explicar también qué significa, ¿sí? Ya les voy a explicar también qué significa. Y vamos a determinar integración y dependencias, es decir, nosotros vamos a
establecer de repente qué actividad sí o sí tiene que hacerse primero, porque las demás dependen de ella, eso también. Tenemos que establecer adelantos y retrasos dependiendo de cómo estemos diseñando nuestro proyecto. A lo mejor no es tan necesario, pero por ahí que de repente es más útil avanzar con una actividad antes de las demás, ¿no? Entonces, por eso es importante saber también eso. Y necesitamos sistemas de información para la dirección de proyectos. Bueno, en ese caso, normalmente son software o plataformas que nos permitan hacer organizadores visuales, ¿no? Para poder hacer nuestros diagramas, pero en este caso, en realidad, no lo veo tan necesario porque es un proyecto pequeño lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, hacer un proyecto pequeño no es tan complejo hacer una diagramación de red, como por ejemplo que fuera un proyecto de alguna construcción o algo, ahí sí es mucho más complejo, ¿no? ¿Cuáles son las salidas? Bueno, ya lo había mencionado, el diagrama de red y las actualizaciones en los documentos del proyecto. Ahora sí, vamos a ver qué es un diagrama de red. Lo que ustedes están viendo es un diagrama de red, ¿sí? Marcamos el inicio, marcamos el final y tenemos una serie de actividades que se van realizando de manera secuenciada y también actividades que se van realizando en paralelo, ¿sí? Eso es un diagrama de red, ¿sí? De tal manera de que en el inicio empiezan las actividades 1, después de un tiempito empieza la actividad 4 y después de un tiempito empieza la actividad 3, si se dan cuenta, ¿no? Luego va avanzando y ni bien termina la actividad 1, se pasa a la actividad 5 y después a la actividad 2. Y luego de la actividad 3 se pasa a la actividad 6 y después termina. Y luego de la actividad 4 se pasa a la actividad 7 y después termina, ¿sí? Entonces, obviamente no le van a poner así, ¿no? Actividad 1, actividad 2, actividad 3. Lo que le tienen que poner es el nombre de la actividad. ¿Cómo se va a llamar esa actividad, no? De repente, recepción, o de repente compras, o de repente, qué sé yo, almacenamiento, o de repente control de calidad. Ustedes deben definir de acuerdo a los paquetes de trabajo que ustedes hayan asignado ya en su EDT. ¿Sí? Por eso le decía que es sumamente importante hacer el EDT primero, porque del EDT se extraen los paquetes de trabajo y de los paquetes de trabajo se extraen las actividades. Entonces, eso es importantísimo, jóvenes, importantísimo. Entonces, ya vimos lo que es un diagrama de red, que es básicamente lo que ustedes van a tener que hacer, aunque no va a ser tan necesario. No les voy a pedir que lo hagan el diagrama de red para presentar. Háganlo en su cuaderno, sí, para que sepan cuál va primero y cuál va después, pero no quiero que lo presenten, ¿sí? Lo que sí me van a presentar es el cronograma, ya. Bueno, aquí tenemos que estimar la duración de las actividades. En la estimación de la duración de las actividades vamos a necesitar, en primer lugar, el plan de gestión del cronograma, es importantísimo. Necesitamos la línea base del alcance, que también lo tenemos y es importantísimo también. Y necesitamos documentos del proyecto, ¿no? Los atributos de la actividad, la lista de actividades, presupuesto, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, asignaciones, estructura del glosario de recursos, calendario de recursos, requisito de recursos, registro de riesgos. Bueno, aquí ya estamos hablando de un proyecto más predictivo, ¿no? No es un proyecto tan iterativo como el que nosotros estamos manejando, ¿sí? Aquí inclusive se hace un diagrama de desglose de recursos, ¿no? Que es otro diagrama aparte de la estructura del desglose de trabajo. Son diferentes, ¿no? En este diagrama de desglose de recursos se ve el aprovechamiento y la utilización de los recursos en un organigrama así como el que ustedes han visto ya en el EDT, ¿no? Pero básicamente, jóvenes, básicamente, lo que nosotros necesitamos aquí de manera real para nuestro proyecto específicamente es nuestro plan de gestión de cronograma, nuestra línea base del alcance y nuestra lista de actividades. Eso lo necesitamos como entrada. Aparte, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización, que siempre son necesarios, que básicamente todo eso lo tenemos nosotros plasmado de alguna u otra manera en el anteproyecto, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las salidas? Las salidas es las estimaciones de duración, la base de las estimaciones y las actualizaciones en los documentos del proyecto también, ¿no? Como les decía, esto está diseñado para que cumpla en la mayoría de proyectos jóvenes, en la mayoría de proyectos,
más en realidad no es que sea estricto, ¿no? Que ustedes tengan que utilizar todo, no necesariamente. ¿Sí? Esto va a ser más estricto de acuerdo también a la magnitud del proyecto. Obviamente, si es un proyecto mucho más grande, ¿no? O un megaproyecto, que un megaproyecto maneja de $1.000 millones para arriba de presupuesto, ahí estamos hablando pues de un megaproyecto. Entonces, en ese caso sí es necesario utilizar todo, pues, ¿no? Porque tenemos que eliminar el riesgo y la incertidumbre. En el caso de nosotros, como estamos en un proyecto de modelo iterativo, solo tenemos que tomar lo útil, ¿sí? Tenemos que tomar lo útil nada más. En realidad, no es tan necesario tener tanta documentación. Lo que sí necesitamos son las tres cosas que les he dicho. Y como salidas, aquí básicamente, no es que vayamos a tener un documento específico. Por acá de repente he considerado la estimación de la duración. No es que sea un documento específico, sino que ustedes ahí en la misma lista de actividades, al costadito le pueden poner una franja que diga duración. Y le ponen ahí cuánto tiempo dura pues su actividad, ¿no? No es gran cosa en realidad. No le estoy pidiendo que me haga un documento aparte. Pero lo que tienen que saber y lo más importante de este proceso de estimar las actividades es justamente cómo estimarlas. Eso sí es sumamente importante. Y ahora, en las herramientas y técnicas, ustedes van a poder apreciar. Tenemos el juicio de expertos, obviamente. ¿Cómo funciona el juicio de expertos en este caso? Funciona como ustedes conocen a alguien que ha desarrollado un proyecto similar de repente, o alguien especialista en el rubro. Entonces, lo que va a ocurrir justamente es que esta persona les puede decir, ah, mira, para hacer esta actividad más o menos te vas a demorar esto, ¿no? Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace normalmente. Pero también tenemos otros métodos de estimación, ¿sí? Está la estimación análoga, la estimación paramétrica, las estimaciones basadas en 3 valores, las estimaciones ascendentes, los análisis de datos, ¿sí? Toma de decisiones y reuniones. Todas estas formas de estimación, jóvenes, yo voy a mencionar específicamente hoy día una de ellas, pero todas estas formas de estimación las voy a tratar en una sesión aparte la siguiente semana, ¿ya? Porque es muy importante. Entonces, por lo pronto, lo que tienen que ir avanzando es hasta antes de esto, ¿no? Es decir, hasta secuenciar las actividades. Tienen que haberlo avanzado. La siguiente semana, en clase, les voy a hacer la estimación específicamente de las duraciones, porque en realidad, jóvenes, para ser totalmente sincero, externo a lo que normalmente es materia de estudio en la industria alimentaria, es hasta aquí, hasta gestión del cronograma. De ahí para adelante ya son temas netamente de industria alimentaria. Es decir, ya tenemos que hablar de calidad, tenemos que hablar de riesgos, ¿sí? Que es importante, y netamente ya de realización del trabajo. Es decir, ya no vamos a estar viendo mucha teoría, sino más bien ir haciendo ya bosquejos y ir cimentando la metodología que va a seguir cada proyecto para desarrollarse. De tal manera de que culminando el ciclo, nosotros podamos tener ya planificado, si no es al 100%, por lo menos a un 90%, todo nuestro proyecto, y cuando se retomen las clases presenciales y podamos hacer nuestras producciones, simplemente vayamos a planta y empecemos a ejecutar todo lo que hemos hecho, ¿sí? Ejecutamos todo lo que hemos hecho y jóvenes, yo les aseguro de que nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien porque ya está todo planificado, ya ustedes van a saber qué hacer y las dudas que puedan tener, pues básicamente las voy a ir resolviendo ahí en el camino sobre la marcha, ¿no? Y de esta manera, pues vamos a tener un trabajo mucho más ágil, que es lo que buscamos justamente, ¿ya? Entonces, sobre la estimación de las actividades, a ver, son las 3 de la tarde, jóvenes,
les voy a pedir que paremos la clase acá y a la hora que tenemos el curso de procesos vamos a tocar la continuación de esta sesión, ¿sí? Y la sesión de procesos la pasamos para el viernes, que tenemos más holgura de tiempo. La pasamos para el viernes y hacemos la doble sesión, que también nos va a servir porque la sesión de mermeladas es un poco amplia. Entonces lo podemos tocar ahí en doble sesión sin ningún problema, ¿sí? Por favor, hasta ahí, jóvenes, hasta ahí, hasta estimación de la duración de las actividades. Preguntas, dudas o inquietudes al respecto, o cosas que quieran que les vuelva a aclarar, o cualquier cosa referente a los trabajos también. Todo lo que ustedes quieran, tenemos ahorita aproximadamente 10 minutos para poder conversar. Entonces, por favor, a través del chat, les pido de que todos, porque lo voy a tomar también como una participación, todos coloquen alguna pregunta que quieran que se resuelva en este momento, o si no tienen ninguna pregunta, coloquen alguna apreciación sobre los temas que estamos desarrollando hasta el momento, por favor, ¿sí? Tenemos algunos minutos, por favor, coloquen a través del chat. Va a ser calificado, ¿sí? Calificado.
Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a revisar sus comentarios. A ver, Brigitte nos dice, profesor, todo está claro con su explicación. Gracias, Brigitte. Liliana nos dice, está claro, revisaré la clase de la sesión 7 para comprender más. Me imagino que te refieres, Liliana, al tema de la gestión del alcance. Bueno, es importante que le den una revisada siempre, ¿no? Elmer nos menciona, profesor, ¿podría volver a explicar sobre la salida de las actividades? Ya. Bien. A ver, dentro de las salidas, quiero ver las demás preguntas para ver si es que si es que de repente se complementan. A ver. Anayeli podría, a ver, dice, profesor, ¿podría volver a explicar sobre los hitos con H, Anayeli, como está escrito acá? No le logré escuchar bien. Los hitos, ya está bien, entonces también tiene que ver con las salidas de las actividades. Rosemary nos dice, está claro por mi parte, profesor. Sarita nos dice, está claro, profesor. Ana nos dice, profesor, ¿podría explicar sobre la plantilla de identificación de actividades? Lista de actividades, entonces también tiene que ver con estas salidas. Herly que nos dice, muy bien, Herly, en conclusión, todo el tema son los pasos que debemos incluir en la gestión del cronograma del proyecto. Exacto. Muy bien. Leti nos dice, profesor, todo claro por mi parte, excelente. Maricielo, explicar acerca de la plantilla de actividades, también lo vamos a explicar ahorita. Flavia nos dice, todo claro hasta el momento, hay ciertas partes que no escucho bien. Por ejemplo, en las herramientas, y como siempre dará el repaso de la sesión en el link. Claro, todo esto está siendo grabado, entonces si hubo un momento de repente en el que no se escuchó, o que no pudieron escuchar por su señal, esto está grabado, entonces ustedes pueden acceder en cualquier momento, ¿sí? Entonces, bien, todas las preguntas, jóvenes, obviamente de los que han participado, ¿sí? Porque no han participado todos y yo estoy tomando nota. Todas las preguntas son acerca de las salidas del proceso de definir las actividades, ¿no? Y bueno, respecto a la lista de actividades, lo voy a explicar ya en el cuadro, ¿sí? En el cuadro. Los atributos de la actividad también está dentro del cuadro incluido, que vamos a ver ahorita. Ahora, para hablar de los hitos, ¿sí? Como les había mencionado, jóvenes, los hitos son puntos en el tiempo de nuestro proyecto que nos permiten guiarnos, ¿sí? Vamos a hacer una analogía un poco más conocida para ustedes para que entiendan lo que es un hito, ¿sí? Y vamos a hacer una analogía con su propia vida, ¿sí? Si ustedes hablan de su propia vida, sabemos pues que hay hitos en esta vida. Por ejemplo, nacer es un hito, ¿sí? Eso es un hito. ¿Cuánto tiempo te demoró nacer? No es materia de estudio del hito. Simplemente sabes que naciste y ya sabes en qué parte de tu vida ubicarte, ¿sí? Cuando fuiste al colegio por primera vez, eso es un hito, ¿sí? Eso es un hito. No interesa cuánto dura. Se podría considerar, cuando programas, duración cero. Es un punto, pero ya sabes en qué etapa de tu vida ubicarte. Cuando aprendiste a caminar, es un hito, ¿sí? Cuando entraste a la secundaria, es un hito. Cuando tuviste tu primer enamorado o enamorada, también es un hito, ¿sí? Cuando ingresaste al instituto, también es un hito. Entonces, los hitos, en realidad, jóvenes, son puntos que nosotros podemos ubicar a lo largo de nuestra vida, que nos permiten ubicarnos en el tiempo, ¿sí? Si yo les digo sobre el hito de su primer enamorado o enamorada, ustedes, cada quien se va a ubicar en un espacio de vida diferente. En cada proyecto de vida de ustedes, ese hito les permite a cada proyecto identificar de qué momento estamos hablando.
Eso es un hito, jóvenes, ¿sí? Simplemente es un punto de referencia. Bien. A ver, ¿qué más nos dice Flavia? Nos dice... A ver, a ver, a ver... Flavia nos dice... Profesor, todo claro hasta ahora. Hay ciertas partes que no logro escucharlo bien. Por ejemplo, las herramientas... Ah, por el link. Ya, eso lo habíamos leído ya hace un rato, ¿sí? Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Elfer nos dice, hasta el momento todo claro, profesor, ya más adelante si se me olvida algo volveré a ver el video. Perfecto, perfecto. ¿No? Entonces, de lo que se trata en este momento, es justamente de aclarar esta plantilla, ¿cierto? Esta sería la plantilla que está quedando en duda, entonces vamos a volver a explicar para que puedan ustedes comprender de qué estamos hablando. Es muy importante, jóvenes, que por favor esta plantilla esté bien entendida, ¿sí? Esté bien entendida por dos razones. Porque de esto va a depender su cronograma en primer lugar y porque el criterio de éxito es clave para nosotros saber cuándo hemos cumplido con la actividad. Y por ende, si cumplimos con todas las actividades al 100%, estamos cumpliendo con el paquete de trabajo, ¿sí? Entonces, jóvenes, es súper importante trabajar esta plantilla de identificación de actividades, en donde vamos a encontrar ¿qué cosa? La lista de actividades, como ustedes la ven ahí, al lado de los paquetes de trabajo, y vamos a encontrar sobre los atributos de la actividad. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuál es la descripción, el criterio y el responsable? Esos son sus atributos de la actividad, ¿sí? Entonces, aquí ya está juntado todo, digámoslo así, pues, ¿no? Es un poco más resumido. Bien, ¿cómo trabajamos esta plantilla? En primer lugar, definimos el paquete de trabajo, ¿sí? El paquete de trabajo es muy importante porque no lo vamos a hacer en este proceso, esto ya lo tienen ustedes definido en su EDT, ¿sí? En el EDT ya están definidos los paquetes de trabajo. ¿Qué eran los paquetes de trabajo? Eran estos entregables pequeñitos que nos iban a permitir poder medirlos y a la vez completar los entregables más grandes, ¿sí? Entonces, esos eran los paquetes de trabajo. Ahora, estos paquetes de trabajo, por ejemplo, como les había puesto, por ejemplo, que uno de sus paquetes de trabajo sea el prototipo de su producto. Perfecto. Ese es su paquete de trabajo. ¿Ya no lo puede desglosar más? No, ya no puedo. Ya como desgloso el mismo producto, ya no se puede, pues, ¿no? Entonces, eso lo único que podemos hacer es definir cuáles son las actividades para llegar a ese paquete de trabajo, que es el prototipo del producto, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, tendré primero que realizar compras, tendré que sanitizar mi planta, tendré que hacer recepción, hacer lavado y desinfección, hacer pulpeado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas esas actividades nosotros las detallamos. Ojo, yo he puesto aquí un ejemplo con 3 actividades. ¿Cuántas actividades debe tener su paquete de trabajo? Las que sean necesarias, ¿no? Pero se dice, más o menos, para que ustedes me entiendan, se dice que si ustedes tienen más de 5 o 6 actividades para un mismo paquete de trabajo, a lo mejor todavía es posible desglosarlo un poquito más, ¿sí? Todavía es posible desglosarlo un poquito más. Entonces, yo les he puesto 3, 4, hasta 5 actividades adecuadamente. Pero ojo, estas actividades tienen que completar el paquete de trabajo, ¿sí? Si no lo completan, es que el paquete de trabajo todavía no es paquete de trabajo, es un entregable que todavía abajo tiene otros paquetes de trabajo, ¿ya? Entonces, tenemos las actividades, tenemos el paquete de trabajo, necesitamos una descripción detallada de cada actividad y necesitamos definir el criterio de éxito. ¿Cómo se define el criterio de éxito? Es súper sencillo, solamente respondes a esta pregunta que está ahí, nada más. ¿Cómo sabes que se logró cumplir con la actividad al 100%? Respondes eso, en cada actividad va a ser diferente, obviamente, ¿no? Respondes eso y lo colocas ahí en criterio de éxito. Y luego debes asignar un responsable de la ejecución y los responsables de la validación, que siempre van a ser
el director de proyectos o project manager, que es uno de ustedes, y el patrocinador o cliente, que en este caso soy yo, ¿sí? ¿Se entendió mejor, jóvenes? Por favor, levantan la mano si es así, ya para cerrar la sesión. Perfecto, perfecto, muy bien. Excelente, excelente, jóvenes. Me parece muy bien. Les agradezco por las preguntas que ha permitido ahondar un poco más en este tema. ¿Sí? Como ustedes verán, estos son temas un poco amplios y tenemos pues que tomar las horas de la siguiente clase para poder abordarlos, pero con la creencia y la fe pues de que vamos a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Eso es lo más importante siempre. Entonces, jóvenes, nos encontramos a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? Si no me equivoco, 5 de la tarde nos encontramos para continuar con la explicación de esto y continuamos con la sesión, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.